Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rebeca Mijail Ortiz Vázquez. Estudio en la Universidad del Noreste la carrera de médico cirujano. Voy en primer semestre y estoy aquí presente con el doctor José Guadalupe Ortiz Carrillo, que tiene la especialidad de ginecología y obstetricia. Y estamos aquí porque le voy a hacer unas preguntas acerca de su opinión de la importancia de la medicina en México. Bueno, primeramente quisiera iniciar preguntándole en qué año empezó usted a estudiar la carrera de medicina. ¿En qué año? Yo pienso que hace casi 40 años empecé, más de 40 años empecé a estudiar lo que es la medicina. Sin embargo, pues ya tenía yo una vocación sobre la idea de estudiar la medicina porque la biología me interesó desde que estaba en la primaria. Entonces hablamos mucho tiempo, hace muchos años ya. Hablaríamos del 62 aproximadamente, cuando empecé yo en 1962, empecé a estudiar la carrera de médico cirujano. Bueno, para entender antes cuál es la importancia de la medicina actualmente en México, tenemos que entender cómo ha evolucionado esta a lo largo de los años. Yo le quisiera preguntar que desde el año en el que usted empezó a ejercer la carrera de medicina, ¿los avances que ha tenido a lo largo de esta le han beneficiado o le han perjudicado? Yo pienso que si el beneficiarme a mí en lo personal es porque así ofrezco un mejor servicio médico. Eh, Siempre pensé en que estudiar medicina era para servir al ser humano que estaba necesitado de establecerle un diagnóstico porque tenía un padecimiento, estaba enfermo. Entonces, desde que yo inicié a la actualidad, obviamente me ha beneficiado en lo personal y ha evolucionado la medicina, claro que sí, para bien, obviamente. Sabemos que como médico usted tiene que estar actualizado en los diversos medicamentos, aparatos, etcétera, que se han estado utilizando actualmente en las cirugías. Estos avances desde el punto de vista de resolverle los problemas a sus pacientes, ¿le han beneficiado o perjudicado y por qué? Volvemos a lo mismo. El beneficio lo veo en que tengo más acceso, tengo un acceso mucho más amplio a, a un arsenal de elementos suficientes para combatir la enfermedad, el padecimiento del ser humano. Entonces, me ha beneficiado obviamente porque es la disciplina humana, es la profesión humana que ha evolucionado más, pienso yo, que ninguna otra profesión. En base a las preguntas anteriores, le quiero preguntar qué opina de la medicina en México, en nuestro país. Es una pregunta muy importante. La medicina en México ha avanzado tanto que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de que realmente con todos los mecanismos de medicina preventiva, vacunas, recomendaciones, cuidados, se ha logrado avanzar bastante en la medicina actual en México. Tan solo la esperanza de vida del mexicano, yéndonos a hace 40, hace 30 años que yo empecé la medicina, ha sido mejor. De tal manera que ahorita un mexicano que nace tendrá una esperanza de vida, que así se le llama esto, de casi 73 años. Comparativo con otros países, realmente estamos muy bien, muy bien. Bueno, los recursos tecnológicos modernos para el diagnóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades han mejorado y pues son más vastos de los que antes se podían tener.
E incluso uno de estos resultados, como usted había dicho, fue la esperanza del promedio de vida, que yo investigué que cuando usted empezó a ejercer la carrera eran de 57 años y ahorita, bueno, en el 2014, porque todavía no han hecho el estudio, son de 72 a 74 años. Entonces, ¿usted está de acuerdo que la medicina y la tecnología van de la mano? Nosotros en nuestra medicina, que es la medicina alópata, respeto mucho las otras opciones que existen, que le llamamos medicina alternativa. Sin embargo, nosotros en nuestra medicina alópata, con nuestros recursos actuales para establecer el diagnóstico, llámese auxiliares diagnósticos, radiología, multimedia, ultrasonografía, análisis clínicos de laboratorio, la tomografía axial computarizada, etcétera, etcétera, obviamente han contribuido bastante a que la medicina logre cosas fantásticas, podríamos decir que mágicas, para llevar a cabo un equilibrio fisiológico para una persona que lamentablemente caiga en una enfermedad. Entonces sí, efectivamente, la tecnología va de la mano, nos ha ayudado mucho y estamos usándola cada vez más, de tal manera que ahorita ya se establecen hasta los famosos robots quirúrgicos, en donde ya el cirujano tiene que operar a base de una extensión de su mano y puede conducir a un mejor logro quirúrgico que si estuviera utilizando los métodos tradicionales del cirujano anterior, que se utilizaba mucho la situación manual. Bueno, para mí una de las desventajas del avance de los recursos tecnológicos que actualmente se tienen es que se pierde la relación médico-paciente, porque como usted ya me había mencionado, ahora está esa innovación de que el médico se sienta en una cabina atrás y maneja a través de brazos robóticos la cirugía. Entonces, usted, ¿cómo fomenta la relación con sus pacientes? Y pues usted piensa que si se sienten satisfechos con su servicio. La medicina en cierta forma no puede perder de vista la relación médico-paciente. No creo que se pierda. Desde hace muchos años las instituciones han hecho posible esas cosas. En algunas, casi en todas las instituciones médicas de servicios médicos, consulta a un médico, revisa otro a ese paciente o a esa paciente y la opera otro médico, de tal manera que se le tiene confianza a la institución. Y como la institución representa al médico, entonces tiene que manejarse una situación un poquito impersonal. Se ha perdido un poquito la tutoría de la resolución de problemas. Pero pienso yo que en el aspecto teórico, en el aspecto que se me pregunta, no debe perderse. La relación médico-paciente tiene que ser tomada en cuenta cada vez que el médico tiene la oportunidad de ganarse la confianza del paciente. Es muy importante, porque así de esa forma el paciente se acerca y permite todo tipo de maniobras para lograr su salud. Entonces, si vamos a hablar de un trasplante, vamos a hablar de una cirugía, vamos a hablar de un tratamiento invasivo o vamos a hablar de un tratamiento médico, todos los tratamientos tienen en una forma u otra que ser explicados totalmente al paciente, a la paciente, para que en un momento dado la paciente acepte. Y si existe ese tipo de aceptación, la solidaridad del paciente, automáticamente va a venir una confianza. Y al tener confianza, pues ya se establece bien la relación médico-paciente. Bueno, cambiando de tema, en los últimos años en nuestro país se ha inferiorizado la carrera de medicina. Y se ha inferiorizado gracias a los medios de comunicación,
porque ahora en algunos programas de televisión una persona se sienta, habla de una enfermedad, habla de las posibles curas y se sabe que esta persona no es un médico. Entonces esto en gran parte inferioriza a los que estudian la carrera de medicina y a los que ya son médicos, porque ahora quiere decir que cualquier persona puede hablar de medicina sin ser médico. Entonces, ¿usted piensa que esto inferioriza al médico? Al contrario, la medicina debe difundirse. Y de tal manera que una persona ajena a estudios de medicina pudiera retomar una orientación y un consejo. Lo único que tiene que hacer es respetar de dónde sale la fuente de información. Si en un momento dado una persona del medio medio de difusión utiliza algún consejo médico, que se respete la fuente de donde obtuvo esa información, para que no, es lo único que se pudiera. A mí sí me gusta que haya un consejo médico de Lolita Ayala, de fulano de tal, que da sobre orientación, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea avalado por una fuente, una bibliografía conveniente, para que esa información no caiga en lo que le llamamos charlatanería. Sí, pudiéramos llegar al aspecto de charlatanería, porque inclusive hay médicos que se prestan diciendo no, yo opino, y dan hasta su cédula de profesiones, y ahí sí pues tendríamos que buscar reglamentar ese tipo de difusión de información. Pero a mí en lo personal sí me conviene que una paciente o un paciente esté enterado de los servicios que le van a ofrecer, del tratamiento que se le va a ofrecer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y en qué condiciones de pronóstico va a tener, para poder ofrecerle seguridad, salud, etcétera, ¿sí? A esa persona, ¿sí? Okay. Bueno, ahora vamos a cambiar hacia el tema de las instituciones públicas de salud aquí en México. Se sabe que usted es jubilado de una institución pública de salud y se sabe que actualmente realiza cirugías en hospitales privados. ¿Usted ha visto que es diferente el trato hacia el paciente tanto en el hospital público como en un hospital privado? No debería ser, pero sí existe. Hay una gran diferencia del paciente institucional y pues pienso que se inconforman más con las personas que permiten la atención médica del profesional de la salud. Ese filtro es el que debía de corregirse. Y cuando llega la demanda excesiva para un médico, por ejemplo, familiar, institucional, que tiene que ver 30, 40 pacientes en un lapso de tiempo corto, pues sí estamos hablando de una calidad de atención médica mala en instituciones. Contra 2 o una paciente particular en 8 horas, o en 2 horas, o en 3 horas que ves tú, pues es diferente. Sí, efectivamente, tenemos que conciliar lo que es la atención médica en la institución y lo que es la atención médica en el área particular, para que, vuelvo a insistir, el paciente salga con su solución de su problema, con la resolución de su problema oportunamente. Las instituciones no están reñidas con el objetivo de producir salud. Que quede bien claro, las instituciones no producen calzado, ropa, ni nada de eso, producen salud. Y muchas veces algunos quieren tasar productividad de salud como si fuéramos, o como si llegáramos a ser maquiladores de calzado, maquiladores de televisión o maquiladores de carros. No, estamos trabajando con salud, y la salud no se puede tasar, no se puede conceptuar. Si alguien me viene y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a calificar tu salud, entonces pues órale, probablemente pudiera estar ahí el futuro de la medicina, en que alguien llegue a poder calificar en que tú hiciste tu trabajo y produciste la salud en tal condición, en tal paciente. No en la cantidad de pacientes, porque a veces eso es lo que tenemos equivocado.
¿Cuántos pacientes corregiste? ¿A cuántos curaste? Y eso es lo que en un momento dado está actual. ¿Cuántos? No, vamos a tasar que en un paciente conseguiste resolverle una leucemia, por ejemplo, que era calificada como un problema incurable y que lo resolviste. ¿Cuánto vale? ¿Nomás uno? Porque nomás a un paciente curaste. Ahí es donde tenemos que conciliar y afinar conceptos. Por favor. Okay. Bueno, con esta pregunta terminamos. Ya se supo cuál es la opinión del doctor acerca de la medicina aquí en México. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.